Bien, pues le damos gracias a Dios en esta mañana, en este nuevo día que nos permite ver la luz del día. Nos hemos levantado por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Bien, y estaremos tratando sobre la oración como un privilegio sagrado. Decía Homer Hodge, sobre todas las cosas tengo el ferviente deseo de aprender a orar. Deseamos encontrar la verdad en cuanto a la falta de oración de nuestros días y despertar a aquellos guerreros cristianos. ¿Por qué hoy se dedica tan poco tiempo a la oración cuando el Señor Jesús dedicó gran parte de su vida a la intercesión? Atendamos a las palabras de la Escritura que dicen, por lo cual también puede salvar perpetuamente por él que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pensamos que el deseo está en el corazón, pero nuestra voluntad es indisciplinada. El motivo está presente, pero los afectos no se han fundido bajo horas de meditación de la palabra. El intelecto está vivo, pero no tanto como para consumirlo en la búsqueda de Dios. Y es que el intelecto y las emociones nunca han sido ligados por el bendito sellamiento del Espíritu Santo para morir por la gloria de Dios en lugares secretos, donde se cierran las puertas y las concupiscencias de la carne quedan crucificadas. Si el Señor Jesús oraba de madrugada, se levantaba antes de que saliera el sol para orar al Señor, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es seguir su ejemplo, ¿verdad? Entonces, la palabra oración expresa el más amplio y comprensivo acercamiento a Dios y da prominencia al elemento de la devoción. Es una estrecha relación y auténtica comunión con Él, disfrutar de Dios y tener acceso a Él. Por su parte, la oración de súplica es una forma más estricta e intensa de oración, acompañada por un sentido de necesidad personal, limitada a buscar de una manera urgente una respuesta para la necesidad apremiante, sea la que fuere, ¿verdad? La misma alma de la oración que ruega por alguna cosa muy necesaria que pesa sobre el corazón, o lo que nosotros llamamos, es que tengo carga por alguien o por algo, ¿verdad? Y la intercesión, que es una ampliación de la oración, un extenderse de sí mismo hacia los demás. La intercesión es pedir por otras personas, sean familiares, amigos o vecinos, ¿verdad? Y eso es algo que debemos cultivar cada día, ¿verdad? Y se basa en la confianza e influencia del alma que se acerca a Dios, ilimitada en su acceso y sus peticiones, ¿verdad? Y esta confianza e influencia de ser usada en favor de los demás. Y lo que está claro es que la oración es siempre un acercamiento a Dios el Padre, ¿verdad? En la oración universal, modelo que nos enseñó Jesús, las primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Así comienza el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando le pidieron a los discípulos, oye Señor, enséñanos a orar. Y les dijo, bueno, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús, junto a la tumba de Lázaro, cuando oró, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre. Es decir, en su oración sacerdotal, Jesús levantó también los ojos al cielo, ¿verdad? Y porque la oración de nuestro Señor era personal, familiar y paternal, y nosotros debemos seguir su ejemplo porque ahora somos hijos de Dios, como dice el apóstol Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Y leemos además las palabras en Hebreos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Así, por lo tanto, pedir y recibir para el Señor implicaba una inmediata conexión con Dios, y esto precisamente es oración. Y nosotros definimos la oración como hablar con Dios, sencillamente es hablar con Él. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice Santiago 1:5, ¿verdad? Y en primera de Juan 5:14 y 15 tenemos
la siguiente declaración acerca de la oración, ¿verdad? Por parte del apóstol, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y Pablo en Filipenses 4:6 encontramos estas palabras con respecto a la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál pues la voluntad de Dios es en cuanto a la oración? Bueno, en primer lugar, su voluntad es que nosotros, sus hijos, oremos. Y Pablo lo dice de una manera muy sencilla y poderosa, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. El Señor Jesucristo dijo que los hombres debíamos orar siempre y no desmayar. Y si es algo en lo que nosotros desmayamos, fallamos, es precisamente en esta parte, ¿verdad? En la oración. Cuando Pablo le escribió al joven Timoteo acerca de las primeras cosas que el pueblo de Dios había de ser, y en primer término colocó la oración, diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, 1 Timoteo 2:1. Y entonces, en conexión con estas palabras, el mismo apóstol declaró que la voluntad de Dios y la redención y mediación del Señor Jesucristo para la salvación de todos los hombres están involucradas de forma vital en la oración. Y es que la oración es un complemento que coopera con la voluntad de Dios, cuya soberanía corre paralela en extensión y poder con la expiación del Señor Jesucristo. Él, a través del Espíritu Eterno y por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Igualmente nosotros, a través del Espíritu Eterno que nos ha sido dado y por la gracia de Dios, debemos orar por todos los hombres. Y es un mandato que viene ahí en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo sé yo que estoy orando según la voluntad de Dios? Bueno, pues oremos con la Biblia, ¿verdad? Aprendamos cómo oraban los hombres de Dios y encontraremos ahí en la palabra cómo se dirigían ante Él, ¿verdad? Cada actitud verdadera de oración es una respuesta a la voluntad de Dios y puede ser enseñada por maestros humanos, pero es aceptable ante Dios porque se hace en obediencia a su voluntad. A saber, si obedezco la guía del Espíritu Santo que me ordena orar, los detalles y las peticiones de esa oración estarán en armonía con la voluntad de aquel que desea que yo ore. Si la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ahí dice que yo debo ser lleno del Espíritu Santo, día a día, momento a momento. Y entonces sé que dice 1 de Juan, que dice que si yo oro conforme a la voluntad de Dios, mis oraciones van a ser respondidas. Entonces, conforme a su voluntad y conforme a su mandato es que yo oro ante Dios.